iglesia, espero que estén muy bien. Es una cosa maravillosa estar juntos como iglesia, alabando y exaltando a nuestro Señor Jesús por medio de la tecnología. Y ahora estamos viviendo en tiempos muy difíciles y tal vez tenemos muchos pensamientos negativos, pero algo tan maravilloso de Dios es que sus pensamientos son más que nuestros pensamientos. Y quiero leer en Isaías 55, en el 8 y 9, y así dice Isaías 55. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Amén. Estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh Señor, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso Señor, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre
estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, oh Señor. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, Señor. Gracias, Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Y todo mi interior es cautivado por tu amor. Gracias, Señor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor.
me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te pedimos, Señor. Sabemos que eres un Dios milagroso, Señor. Sabemos que eres un Dios todopoderoso, Señor. Y te exaltamos, Señor, te anhelamos, te alabamos, Señor. Te damos gloria, Señor, en este momento. En cada situación te anhelamos, Señor. Te adoramos, Señor. Y te pido, Señor, que podamos abrir nuestros ojos espirituales para escuchar y ver esta enseñanza, Señor, y que podamos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Y estoy muy feliz que vamos a empezar hoy juntos a estudiar el libro del Apocalipsis. Y yo creo que muy a tiempo empezamos este estudio, ya que estamos viviendo precisamente el cumplimiento de la profecía en este libro. Y yo creo que en medio de la tribulación que se está viviendo y de las dificultades que estamos mirando, hay gran bendición en saber que no son el resultado de la casualidad ni la mala suerte, sino que son parte del plan de Dios. ¿Verdad que eso nos da gran tranquilidad, hermanos? Saber que lo que vivimos es lo que Dios ha establecido y revelado en su palabra. Por lo tanto, es un buen plan, un plan para salvación, un plan que va a resultar en la bendición de muchos, en la vida eterna para muchos. Por lo tanto, vamos a disponernos. Le invito a que busque su Biblia y se tome este tiempo. Apártese de cualquier otra distracción. Trate de concentrarse en la palabra para que este tiempo sea de bendición para su vida. A veces al no estar allí en el templo, pues nos tomamos ciertas libertades, pero yo le invito a que se dedique en este momento para que meditemos juntos en la palabra de Dios. Así que busque su Biblia, busque su dispositivo y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 1 y comenzamos leyendo del verso 1 al 8. Dice la palabra de Dios: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, muy importante, pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó
y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Qué linda la adoración en la cual prorrumpe el apóstol Juan al principio de esta carta. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra preciosa, una revelación que es más valiosa que el oro afinado, más dulce que la miel que destila del panal. Permítenos deleitarnos en este tiempo, apartándonos de toda distracción para poder entender, creer y poner por obra las profecías de este libro en nuestras vidas, entendiendo lo que significan en este tiempo que estamos viviendo, para que te glorifiquemos y para la salvación de muchos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar considerando esta palabra apocalipsis. Es una palabra que se ha vuelto muy común en el lenguaje popular y se entiende por un caos que trae el final de la vida en esta tierra. En realidad la palabra apocalipsis es una palabra griega. Como sabemos, el Nuevo Testamento fue escrito en su mayoría en el idioma griego y significa simplemente revelación, como cuando algo se destapa o se descubre. Y este libro es, como su título lo indica, y la primera palabra con la cual empieza es la revelación de Jesucristo y la revelación de las cosas que deben suceder alrededor y relacionadas con el retorno de Cristo para establecer su reino en esta tierra. Eso es lo que significa el nombre de este libro, Apocalipsis, es esa revelación. Es muy interesante que en este libro a Juan no se le inspira solamente, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo, pero esta revelación tiene algo en particular, que no es solamente inspirada, sino que es revelada en el sentido que es mostrada. Juan ve, él es dado el ver estos eventos. El Señor le muestra las cosas que han de ser, le muestra el futuro. Y esto es en realidad maravilloso, es escalofriante pensar que Él puede en realidad ver esa revelación, lo cual es de gran bendición, pero también representa un desafío, porque Él escribe lo que ve, y a nosotros recibir esa revelación, entonces tenemos la tarea de preguntarnos qué significa lo que Él vio. Es diferente cuando alguien le explica claramente algo a cuando usted ve algo y usted tiene que interpretar qué significa lo que vi. Entonces, reconocemos que eso puede representar una dificultad en cuanto a la interpretación de la profecía, pero entendemos primero que el propósito de Dios es revelar, ¿verdad? De hecho, el libro se llama Revelación, no es esconder. Dios no está tratando de confundir ni de esconder, sino de revelar esta profecía. Entonces, entramos en este estudio con la confianza y la seguridad que Dios nos está revelando algo, no escondiendo algo de nosotros.
Y entendemos que esa revelación va a demandar de nosotros que prestemos mucha atención a lo que Juan vio, de lo cual escribió, y que nos ciñamos a las normas de interpretación bíblica que son reveladas en la misma palabra para que logremos comprender el significado de lo que Dios nos está revelando. También se nos dice desde el principio que esta revelación es para manifestar a sus siervos, o sea, a los siervos de Cristo, las cosas que deben suceder pronto. Entonces, esta profecía es ¿para quiénes? Para los siervos de Cristo. Eso significa que esta profecía es para nosotros, es para ti. Y por lo tanto, es un deleite recibirla y es una responsabilidad entenderla. A veces la dejamos a un lado, este libro, ¿verdad? Tal vez decimos es demasiado confuso para mí, pero reconocemos la responsabilidad que tenemos como siervos de Cristo de recibir y entender esta revelación que Él nos da. Y una de las cosas más importantes de este libro, la cual también se nos indica desde el comienzo, es que hay un sentido de urgencia en este libro. Se nos dice que nos quiere manifestar las cosas que deben suceder pronto. Es muy interesante porque por lo general pensamos en el retorno de Cristo como un evento muy distante. Tal vez la mayoría de nosotros pensamos, yo nunca voy a ver eso. Y siempre dicen, Cristo viene, y yo creo que yo me muero y Cristo no viene. Pero de hecho Él dijo que Él venía en breve. Y una de las razones que el Señor se expresaba de esa manera es porque los eventos relacionados con su retorno no están en un futuro distante, sino que se manifiestan a través de la historia en una forma progresiva, en una forma que impacta a cada generación, a cada nación y a cada persona que viva sobre la faz de la tierra. Esto es muy importante porque el retorno de Cristo nos impacta a todos, nos está impactando hoy, porque las señales, porque los eventos que van a preparar a la iglesia y a la humanidad para ese regreso no están delegados al final de los tiempos, sino a través del tiempo se manifiestan. Y se manifiestan muchas veces de una forma que nos toma por sorpresa. Y yo creo que tenemos que reconocer que lo que estamos viviendo nos ha tomado por sorpresa. Porque hace unos meses estábamos diciendo Happy New Year. Y nadie hablaba de que esto iba a pasar este año. Y hace unas semanas apenas, si alguien hubiera dicho que esto iba a pasar, nadie lo hubiera creído. Por eso el Señor, cuando habló de los tiempos finales, su recomendación primordial fue velad, estén preparados, estén listos. Una y otra vez allí en el libro de Mateo, cuando el Señor junta a sus discípulos para explicarles las señales del tiempo del fin, termina ese sermón diciéndoles, velad, no se descuiden, no se distraigan, no se corrompan, estén preparados, estén siempre listos porque el día y la hora nadie lo sabe, pero eso no quiere decir, porque no lo sepamos, no quiere decir que nos descuidamos. El hecho de que no se nos revela el día y la hora es para que estemos siempre preparados y que aunque el evento final puede tardar, los eventos intermedios no van a tardar, sino que van a suceder pronto y constantemente y van a ser muy impactantes. Tenemos que estar
preparados. Si algo debemos aprender de lo que estamos viviendo hoy es que nunca nos debe tomar por sorpresa un evento relacionado al regreso de Cristo. Debemos estar siempre preparados. No exageramos cuando nos preparamos. Y el Señor les revela aquí, les dice, esto va a suceder pronto, y de hecho uno de los eventos más significativos relacionados al regreso de Cristo estaba a punto de suceder. Y era algo que el Señor mismo había profetizado y que nadie quería creer, que parecía imposible. Era la toma de Jerusalén, la caída del pueblo de Israel ante los romanos y la destrucción del templo. Inconcebible para el pueblo judío que ese templo que había sido fabricado por el mismo Herodes pudiera ser destruido, como el Señor dijo, donde no quedaría piedra sobre piedra. Pero así mismo sería. Y el significado de este evento no es solamente por la destrucción histórica de Jerusalén, sino que lo que estaba siendo destruido era todo el sistema religioso y ceremonial del Antiguo Testamento. Era en realidad el final del aspecto ceremonial del antiguo pacto. El templo físico del Israel del Antiguo Testamento sería destruido. No solamente cerradas las puertas, sería destruido, porque no se necesitaría más sacrificio de animales, porque no se necesitaría más ninguna ceremonia religiosa ni civil para tener comunión con Dios, porque ahora el templo es Cristo y su cuerpo es la iglesia. Y ahora es el tiempo que verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en todo lugar donde se encuentren, independientemente de dónde nacieron, porque ahora es por la fe. Y este evento tan significativo de el final del tiempo de los judíos y el comienzo del tiempo de los gentiles, el comienzo del tiempo de la gracia, de la salvación por la fe, estaba a punto de suceder. Cuando este libro se escribe, faltan apenas unos años para que esto suceda. Y este evento estaba directamente relacionado con el regreso de Cristo. Quiero señalar que este evento, como todos los eventos relacionados con el regreso de Cristo, tienen dos elementos que parecen opuestos, porque por un lado son de gran bendición, porque se acerca el regreso de Cristo, y por otro lado son de gran juicio para aquellos que han rechazado a Cristo. Y yo siempre digo que la bendición más grande que nosotros tenemos es una promesa. No son las cosas que ya hemos recibido. Lo que hemos recibido es excelente, pero la bendición más grande que tenemos no es lo que ya hemos recibido, sino una promesa de lo que vamos a recibir. La promesa del regreso de Cristo. Porque cuando Cristo regrese, todo va a estar bien. Todo. Todo lo que hemos sufrido va a ser cambiado en gozo. Todo lo que hemos perdido será restaurado. Todo lo que el diablo quiso deshacer, el Señor lo va a restaurar, y las obras del diablo van a ser deshechas. Todo el mal, la muerte, la enfermedad, la violencia, la injusticia, terminará. Todo va a estar bien cuando Cristo regrese. Es la bendición más grande que tenemos, esa promesa. Pero a la vez, para los que han rechazado a Cristo, es lo peor que les puede pasar. Es lo más terrible. Aquel a quienes no aman va a reinar sobre ellos y va a imponer su reino sobre esta tierra con vara de hierro. Va a destruir todo lo que es pecaminoso, todo lo que es malo, y va a condenar a los enemigos de Dios.
Y es lo que se manifiesta en la destrucción del templo de Jerusalén, donde hay una destrucción total, hay un juicio total. Y es la razón que está tan relacionada al regreso de Cristo, es un cumplimiento inmediato de la profecía que tendrá su cumplimiento final con el regreso de Cristo, porque de la manera que Jerusalén fue destruida, también el sistema de este mundo será destruido para implantar el reino de Cristo. El regreso de Cristo es entonces la bendición más grande, y también para los que le han rechazado, el castigo más grande. Queremos ver que el principio de este libro también nos da una bendición específica para todo aquel que lee y recibe las palabras de esta profecía. Por supuesto, leer toda la Biblia es de bendición, pero este libro contiene una bendición específica en el verso 3, donde dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. De nuevo enfatiza la urgencia del cumplimiento de estas profecías. Es interesante que empieza con una bendición, pero termina con una advertencia y una maldición. Y si miramos en el capítulo 22, en los versículos finales de este libro, dice: cuidado, porque cualquiera que trate de quitar o añadir a este libro, las plagas de Egipto le serán añadidas. Hay una advertencia y una maldición. Comienza con bendición y termina con advertencia de maldición. Es esa aparente dualidad que hay, pero es en realidad la unidad de lo que significa el regreso de Cristo. Quiero ahora entrar un poquito en los detalles, por ejemplo, el autor del libro, y es muy claro, desde el principio también se nos revela que el autor es simplemente Juan, ¿verdad? Y él se presenta como Juan, su siervo Juan, ¿verdad? Y no necesita más introducción, no tiene que explicar. El apóstol, el discípulo amado, todos inmediatamente sabemos quién es Juan, porque Juan dejó un testimonio muy claro y un ejemplo muy claro para todos nosotros. Y no nos sorprende que sea Juan a quien le es revelado este libro, ya que Juan era el discípulo que alcanzó un grado de intimidad con el Señor Jesucristo superior al de todos los demás discípulos. Y quiero que meditemos un poquito sobre los grados de intimidad que hay en nuestra relación con Dios. Entre los 12 discípulos había diferentes grados de intimidad, ¿verdad? Tenemos un extremo en Judas, quien, a pesar de haber sido llamado, se mantuvo siempre al margen, a la distancia, hasta el punto de haber entregado al Señor para ser crucificado. Y había otros que estaban en el medio, no estaban en ese extremo de Judas, pero tampoco tenían ese grado de intimidad con el Señor. Y tenemos el círculo más cercano al Señor, que todos sabemos que eran Pedro, Juan y Jacobo, su hermano. Y el Señor, cuando quería hacer algo especial, les llamaba a ellos. Por ejemplo, en la transfiguración, el Señor no llamó a los 12 discípulos para revelarles su naturaleza divina, sino que llamó a estos 3 aparte. Y solamente a ellos les reveló el brillo de su naturaleza divina. Dentro de estos 3, el que tenía una comunión más cercana con Cristo era Juan, el discípulo amado, el que en la última cena estaba sentado al lado del Señor, y se nos revela que aún recostaba su cabeza
como una muestra de amor tan hermoso para el Señor. Y yo siento que debemos aprender de Juan y que debemos ver este libro como una recompensa a la intimidad. Siempre recuerdo al pastor Ricardo que dice, mientras más cerca estamos del Señor, más claramente podemos oír su voz. Y mis hermanos, todos nosotros tenemos este privilegio de que podemos tener tanta intimidad con el Señor como querramos. El Señor nos invita, dice, vengan confiadamente al trono de la gracia. Él está siempre dispuesto y nosotros somos los que tal vez nos queremos mantener un poquito a la distancia, pero Él nos invita y Él dice, puedes tener intimidad conmigo y puedes recibir, por lo tanto, más y más de mí. Y este tiempo en el cual muchas cosas se han detenido puede ser el tiempo para que tú alcances un nivel de intimidad mucho más profundo con el Señor Jesucristo y con el Padre Celestial. La carta es dirigida, por lo menos en su interpretación inicial, a 7 iglesias que se encuentran en Asia. Inmediatamente tenemos que notar el número 7 y vemos el simbolismo del cual hablábamos. A través de la Biblia, el número 7 es usado en una forma simbólica. Tenemos que ser cuidadosos de no entrar en el error de interpretar cada número en la Biblia, como algunas personas lo hacen de un punto de vista demasiado simbólico, místico diría yo, pero sí entender que el número 7 tiene un simbolismo muy claro en la Biblia y representa algo que está completo, algo que un pastor lo ponía de esta manera, 100%, plenitud significa el número 7. Por lo tanto, cuando nos dice Juan que va dirigida a las 7 iglesias, podemos entender que no era solamente a esas 7 iglesias, ¿verdad? Porque, por supuesto, nos habla a nosotros hoy, sino que es una carta dirigida a toda la iglesia, a la plenitud de la iglesia, a través del espacio físico, pero también a través del tiempo. Y es una revelación para todos nosotros, para toda la iglesia del Señor. Esta manera de interpretar los símbolos de la Biblia, como les decía al principio, nos va a obligar a escudriñar las Escrituras, a ir al Antiguo Testamento. Vamos a encontrar en los profetas mayores y menores muchos de los símbolos que encontramos en este libro, y allí vamos a encontrar el significado de esos símbolos. No tenemos que adivinar, no tenemos que usar nuestra imaginación. El Apocalipsis es un libro que se presta para aquellos que tienen una imaginación salvaje, y por lo tanto hemos visto muchas películas y libros los cuales tienen muy poco que ver con el verdadero significado de este libro, y es más para entretenimiento, pero nosotros vamos a ceñirnos a la palabra de Dios y vamos a buscar en ella el significado de tantos símbolos que se nos da en esta palabra. Y se nos dice aquí que Juan estaba desterrado en la isla de Patmos. Vamos a entrar ya en el próximo estudio, pero quiero dar un poquito de un adelanto de lo que vamos a estar mirando en los próximos estudios, porque Juan habla allí de que, voy a leerlo en el verso 9, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos,
por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan había sufrido tribulación, como todos los apóstoles. Para este tiempo se cree que la mayoría o todos ellos, todos los demás, habían muerto ya como mártires a causa de la predicación del Evangelio. Y Juan era copartícipe en esta tribulación. No lo narra la Biblia, pero hay escritos de fuentes muy respetadas que hablan de torturas que sufrió Juan, prisiones, inclusive de que hubo varios atentos sobre su vida para quitarle la vida a los cuales no habían logrado acabar con él. En uno de los casos se escribe acerca de Juan habiendo sido sumergido en aceite hirviendo y sobrevivir. El Señor le había dicho a Pedro, ¿verdad? Si yo quiero que Él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? ¿Verdad? Porque Pedro le preguntaba, ¿y él qué? Y el Señor tenía algo especial para Juan, porque la intimidad con Cristo tiene recompensa. Y era esto, era que él debía permanecer vivo para recibir esta revelación. Era ya un anciano, Juan, estábamos a punto de la toma de Jerusalén por los romanos, la cual sucedió en el año 70 después de Cristo, y estamos aquí posiblemente muy cerca a ese tiempo, lo cual nos indicaría que Juan, que ya era un hombre cuando el Señor le llamó, era entonces un anciano y le habían desterrado a esta isla de Patmos, una isla que podemos ver en el mapa, un lugar verídico, ¿verdad? Toda la Biblia nos demuestra la veracidad de su palabra con las referencias geográficas, históricas, y ahí está la isla de Patmos, en la costa de Turquía. Están las 7 iglesias, tal y como están nombradas aquí en este libro. Y allí está Juan, habiendo sido desterrado, por cuanto no habían podido acabar con él, pues el emperador romano considera que desterrándolo a esta isla, y allí este viejo solo, ¿qué puede hacer? Y es lo que sucede siempre a través de la Biblia, ¿verdad? Porque aún el apóstol Pablo nos dice, estoy en cadenas, estoy en la cárcel, pero la palabra de Dios no está presa. Y podemos aplicar eso a nuestras vidas hoy. Estamos imposibilitados de muchas cosas, de reunirnos en el templo, pero la palabra de Dios no está presa. Por el contrario, cuando Pablo estaba en la cárcel, ganó más almas que cuando estaba predicando en persona, porque el Espíritu Santo le dio esta palabra y a través de ella millones de personas han venido al Señor y hasta el día de hoy están viniendo a Él. De igual manera, el apóstol Juan, siendo ya un viejo y desterrado en la isla de Patmos, allí solo, ¿qué podía hacer? Bueno, con lo que no contaba el emperador romano era con la presencia de Cristo en su vida. Y el Señor Jesucristo mismo se le aparece allí al apóstol Juan y le da la revelación de todas las revelaciones, la cual entonces le es dado a él escribir y enviar a las iglesias de Asia y de allí a todo el mundo. Y a través de la historia, cuántas personas han venido a Cristo y vendrán hasta que Cristo venga. Y cuántos están siendo edificados nosotros hoy con esta revelación que le fue dada a él en una isla desierta donde él había sido desterrado. Mis hermanos, ¿qué no hará el Señor con nosotros? ¿Qué no hará el Señor contigo en la intimidad y en el propósito de Él? Porque la palabra de Dios nunca está presa.
Y el Señor está buscando hoy siervas, que como Juan, donde quiera que estén, busquen esa intimidad con el Señor. Porque se nos dice aquí que Él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Nos dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué día sería el día del Señor? La Biblia no nos dice, pero yo creo que los que estamos en Cristo podemos entender que muy probablemente era el día que el Señor resucitó. Era el primer día de la semana, el día en que cuando se reunían los discípulos, el Señor aparecía, domingo tras domingo. Y por supuesto el Señor no nos dice domingo porque Él no está interesado tanto en qué día de la semana, sino lo que Él está interesado es en lo que le dijo a la mujer samaritana: el día viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, donde quiera que estén, no importa el día que sea, no importa la circunstancia, en espíritu. Y eso es lo que hace Juan, está en el espíritu en el día del Señor. ¿Cómo se está en el espíritu? En oración, en comunión con Dios, llenándonos de Él, oyendo su voz, obedeciéndole a Él, no satisfaciendo los deseos de la carne, sino siguiendo la dirección del Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos conforme al Espíritu. Y es lo que está haciendo Juan en el día del Señor. Y allí dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y me río un poco porque yo me imagino que se asustó mucho Juan. Usted se imagina que usted cree que está solo y está orando en el Espíritu y escucha una voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. El Señor Jesucristo mismo se aparece, se presenta a Juan, y el simbolismo es precioso. El Señor está en medio de su iglesia, y su iglesia es representada por estos 7 candeleros. Ahí de nuevo el número 7, en la plenitud de su iglesia, la cual, como él dijo, es la luz del mundo. Por cuanto el Espíritu Santo habita en ella, ella es luz en medio de las tinieblas. Y allí está Cristo en medio de su iglesia. Y allí en su mano, vamos a ver, están los ángeles, los mensajeros que Él ha escogido para traer su mensaje a estas iglesias. Y en los próximos estudios vamos a mirar cuál es el mensaje y cuál es el simbolismo, porque ahora Cristo no tiene la apariencia de siervo con la cual vino a esta tierra a morir para pagar el precio de nuestro pecado. Ahora, aunque Él conserva su naturaleza humana,
esa naturaleza tiene un aspecto diferente, un aspecto glorioso. Él ha sido glorificado en su espíritu y en su cuerpo, en su naturaleza humana, la cual Él redimió y glorificó. Y ahora esa naturaleza glorificada se manifiesta la gloria de Dios y manifiesta los atributos de Cristo en una forma gloriosa. Y es así como Él puede ver ese aspecto glorioso de Cristo, esos ojos penetrantes como de fuego, y todo su aspecto revela su autoridad, su poder, su soberanía, y esa voz como el estruendo de las muchas aguas nos revela el poder de la palabra de Cristo para revelar la gloria de Dios y para darnos la seguridad del cumplimiento de sus promesas. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a seguir en los próximos martes estudiando. Yo les invito a que en sus casas oren, lean y mediten en esta palabra, la cual nos va a demostrar muchas cosas que estamos viviendo y van a tener sentido para nosotros, y sobre todo vamos a saber cómo debemos vivir estos tiempos proféticos, estos tiempos del cumplimiento de la palabra de Dios. Muchas gracias por su atención. Dios me los bendiga, me los siga guardando, siga confiando en Dios, siga orando por nuestros hermanos. Algunos pastores han sido afectados, algunos siervos del Señor están siendo afectados en medio de esta tribulación. No deje de orar, el Señor se va a glorificar. Dios te bendiga.